hablar un poco de programación probabilística, y si bien la charla original estaba pensada más hablarles cuestiones particulares de una herramienta que se llama PyMC y de otra herramienta que se llama Arbis, que las dos están construidas bajo Python, después pensé que tenía más sentido hablar en general de qué es esto de programación probabilística. Y básicamente programación probabilística es una idea, por ahí lo de programación le queda un poco grande en una conferencia como esta, pero la idea es definir modelos probabilísticos y resolverlos. Entonces las herramientas de programación probabilística lo que me permiten hacer es definir estos modelos de forma relativamente sencilla, y el proceso de inferencia, es decir, de resolución del modelo, es automático. ¿Cuántos de ustedes han escuchado algo de estadística bayesiana? Esperen que me da la luz, ok. Acá, Machine Learning, Deep Learning, ¿sí? Estamos todos más o menos ahí. Bien, para la gente por ahí de que está más acostumbrada a cosas como Deep Learning, y por ahí la estadística bayesiana les suena demasiado artesanal. Porque en Deep Learning en general la mayoría la forma en que se usa, alguien tiene una arquitectura, o yo parto de una arquitectura que más o menos sé que ha funcionado en un dominio y la voy tuneando. En general, en estadística bayesiana uno construye los modelos desde cero. Y es como demasiado, uno construye los modelos desde cero y la idea es que uno quiere incorporar información previa en el modelo. Entonces, donde generalmente hay ganancia en estadística bayesiana es cuando yo tengo cierto conocimiento del dominio y tengo información previa para incorporar en esos modelos. Entonces, como les decía, la idea de los lenguajes de programación probabilística es un lenguaje que está diseñado para describir modelos probabilísticos y hacer inferencia de forma automática. La promesa, y lo pongo como promesa porque me parece que todavía no estamos en ese punto, es que uno tenga una separación muy clara entre la parte de modelado, de cómo defino el modelo, y el proceso de inferencia. La intención acá es que el modelo sea lo más transparente posible. Como les decía, la idea es que hay un humano detrás tuneando cada parte del modelo, y que el proceso de inferencia sea la caja negra. ¿Sí? La parte que no sé exactamente cómo sucede, y que la idea es que el usuario no tenga por qué saber cómo sucede, es el proceso de inferencia, es cómo resolver el modelo. Entonces por ahí lo comparo con es parecido a como cuando uno escribe en un lenguaje de programación y luego hay un paso de compilación, donde el compilador hace algo que yo no necesariamente, digamos, por lo menos un biólogo, no tiene por qué saber qué está haciendo, y lo que me va a dar es, digamos, el código ejecutable, siempre y cuando yo haya escrito un código que sea legal. ¿Qué es un modelo probabilístico? Un modelo probabilístico es básicamente, no sé si lo ven de allá, pero acá hay una nube de distribuciones de probabilidad, y lo que yo hago es usar esas distribuciones de probabilidad para cuantificar la incertidumbre que tengo de algún parámetro. Si yo desconozco alguna cantidad, le pongo arriba una distribución de probabilidad que de alguna forma me diga cuán seguro estoy de los valores de ese parámetro. Y luego lo único que tengo que hacer es aplicar una fórmula que es muy sencilla, que se llama teorema de Bayes, que me dice que yo tengo que combinar me dice cómo combino esta información previa, toda la distribución de los parámetros que desconozco, con los datos. Y lo interesante de esto es que siempre es el mismo procedimiento. ¿Sí? Siempre tengo que encontrar una cantidad, esta que se llama priori, o prior, que es la que cuantifica esa incertidumbre, y una cantidad que me dice cómo se modelan los datos, qué distribución siguen los datos. Y si yo sigo el teorema de Bayes, obtengo la solución a mi problema. Desde el punto de vista, digamos, de cómo construyo un lenguaje de programación probabilista, en realidad la versión más simple que puedo hacer, necesito hacer dos operaciones nada más. Necesito tener una distribución de probabilidad. Supongo que todos más o menos están familiarizados con esto como una gaussiana. Entonces yo agarro y tengo una gaussiana, defino la media y la desviación estándar de esa gaussiana, y ahora lo que hago es pedirle valores. Es simplemente un generador de números aleatorios. Y lo otro que necesito es tener uno o más puntos donde yo me paro ahora en el valor del punto y le pregunto cuán probable es según esa distribución. Si yo tengo esas dos operaciones, puedo construir un lenguaje de programación probabilística. Súper simple. Y de hecho, lo que pongo acá, el resto es fancy stuff. ¿Está bien? O sea que podrían construir un lenguaje de programación probabilística usando algo como SciPy. No es nada más complicado que eso.
Ahora, ¿por qué querría hacer un modelo bayesiano y sobre todo en esta era de Deep Learning y de Machine Learning? Uno, porque hay evidencia desde la matemática que es la forma correcta de hacer las cosas. Digamos, no hay forma de extraer más información de un conjunto de datos que usando estadística bayesiana. ¿Okay? Puede haber formas que sean equivalentes, que sean igual de buenas, pero no hay mejor forma. Eso lo dice la matemática. Eso a mí no me convence mucho porque no vengo de ese palo, entonces generalmente a mí lo que me atrae de esto son cuestiones más prácticas. Y de esas cuestiones prácticas hay tres que destaco. Una es esto que les estaba comentando, la posibilidad de capturar la incertidumbre y propagarla. Es decir, si yo sé algo, o sé poco, sé mucho de un parámetro, al aplicar el teorema de Bayes, lo que sepa de ese parámetro se propaga a todos los resultados, por más complejo o simple que sea el modelo que estoy ejecutando. Otra cosa que como tengo la posibilidad de introducir esos a priori, puedo incluir información del dominio. Entonces, si yo sé de un dominio particular en el que estoy trabajando, tengo una forma, digamos, guiada por la teoría que me dice la forma correcta de incorporar información del dominio. Y una cosa que a mí me parece bastante atractiva, y les quiero dar un vistazo rápido de esto, es la idea de que como tengo un marco muy simple, conceptual, de cómo construyo modelos, me permite ser flexible. Para ejemplificarlo con algo... perdón. Entonces, ¿ven ahí más o menos? Se ve todo borroso. ¿Ven? ¿Sí? La idea es que un modelo muy simple, si yo tengo algo como una distribución, yo digo que mis datos siguen una distribución normal, entonces caso sencillo, no sé, la altura de personas, de seres humanos, y quiero averiguar cuál es la media y la desviación estándar de ese conjunto de datos que tengo, lo que dice el teorema de Bayes es que le tengo que poner una distribución arriba a esa media, o sea, tengo que cuantificar qué noción tengo de cuánto vale esa media, y lo mismo tengo que hacer con la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, en un problema como la altura es relativamente fácil pensar que yo tengo ideas de más o menos en qué rango tienen que estar los datos, aun cuando no haya visto los datos, porque ya sé más o menos cómo se distribuyen las alturas en poblaciones humanas. Entonces, si tengo eso, esta distribución que pongo acá probablemente sea bastante informativa. Si estoy estudiando un problema del que no conozco nada, entonces lo que puedo hacer es mismo distribución, ponerle una varianza más grande, hacerla más ancha, y eso cuantifica que sé menos del problema. Y el resto, una vez que defino estas cantidades, estos inputs, el resto sigue solo porque aplico teorema de Bayes, y lo que obtengo es una distribución de los parámetros, una distribución de probabilidad de dónde creo digamos, de qué valores creo que tienen los parámetros. No obtengo el valor de la media, sino una distribución de los valores de medias que me cuantifica la incertidumbre que tengo de esa cantidad. Lo mismo para cualquier parámetro que tenga. Si ese modelo yo lo quisiera escribir en PyMC, es el modelo que les acabo de mostrar recién, es súper sencillo. Fíjense que son 4, 5 líneas de código. Por detrás está haciendo un montón, pero para el usuario es muy poco. Y lo que estoy haciendo, fíjense, estoy usando un contenedor y le estoy diciendo que todo lo que está dentro de ese with es parte de mi modelo. La única función de eso es decir, para no tener que explicitar esta variable es parte de este modelo, esta variable, esta, lo escribo de esta forma y internamente PyMC sabe que todo eso corresponde al mismo modelo y de alguna forma lo tiene que juntar. Y acá se ve que estas dos cantidades, la normal y la media normal, son los priors, son las cantidades mi cuantificación de mi ignorancia sobre esos parámetros. Y esta es el otro término, donde acá yo le estoy diciendo que esto, la distribución de mis datos, lo conozco. Está observado y acá este i que estoy poniendo ahí son los datos que medí. Por ejemplo, los datos estos de altura de alguna población. Una vez que defino esto, corro esta línea y mágicamente esta línea es la que me resuelve el modelo. Lo interesante de esto es que yo puedo empezar a jugar y puedo cambiar estas líneas, agregar, quitar, cambiar los valores acá, y siempre que ejecute esta línea el modelo lo resuelve. ¿Sí? Eso no sé si los asombra, pero si uno entiende más o menos lo que está haciendo atrás, es un poco, o sea, digamos, está bueno porque en general resolver estos modelos a mano implica calcular unas integrales que suelen ser complicadas, salvo algunos casos particulares, y entonces ahora tengo un método computacional numérico que me está resolviendo esas integrales sin yo tener idea de cuáles son las integrales que están en juego. Entonces, esa es la potencia de esta línea, que también, como les digo, está haciendo bastante cosas atrás. Lo bueno de esta sintaxis para mí es que es una sintaxis bastante
intuitiva porque es bastante pegada a cómo se escriben en, digamos, en papers, en libros, modelos probabilísticos. Cuando uno ve un modelo probabilístico, en general uno vería estas 3 líneas definidas con notación matemática. Entonces lo único que estoy haciendo es transferir esas 3 líneas a esta expresión en Python. Supongo que eso todos más o menos, por lo que me dijeron, deben conocer. Es la ecuación de una línea recta. Es un modelo súper sencillo, aburrido. Y generalmente, si yo tengo esto y quiero averiguar la ecuación de esta línea para un conjunto de datos, lo que hago es aplicar algún método como mínimos cuadrados y me resuelve eso, y me resuelve esta ecuación y me devuelve los parámetros estos que desconozco. Y lo que me devuelve es un valor para este beta 0 y un valor para beta 1, que es el resultado es la mejor línea posible que me ajuste esos datos. ¿Okay? Si yo eso lo quiero escribir de forma bayesiana, lo único que tengo que hacer es decir, esa línea que está ahí no es una línea, sino es la media de una distribución normal. Porque yo digo que mis datos se distribuyen de forma normal. Entonces lo único que hice, le agregué una distribución de probabilidad. Y lo que no está escrito ahí, pero que tengo que hacer es agregarle priors a ese beta 0 y a ese beta 1. Es decir, otra vez, ¿cuánto sé de esos parámetros? La pendiente es positiva, es negativa, no tengo idea, vale 1. ¿Sí? Si yo hago eso, otra vez lo que obtengo, aplicando el teorema de Bayes, es no la mejor línea posible, sino una distribución de probabilidad de líneas. Un montón de líneas donde cada línea tiene un peso según la probabilidad, dado el modelo y los datos que tengo. ¿Okay? Entonces ahí es donde yo digo que obtengo la incertidumbre asociada a ese problema. Hay una cosa que no sé, ¿alguno ha escuchado de modelos lineales generalizados? ¿No? ¿Nadie? La idea es que hace tiempo alguien se dio cuenta que si yo puedo ajustar una línea recta, en realidad, como les mostré recién, puedo hacer un montón de otras cosas más. Y lo único que tengo que hacer es cambiar distribuciones de probabilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, en vez de una distribución normal como tenía antes, tengo una distribución test de student, es otra distribución, ahora tengo una regresión lineal que es robusta a valores atípicos. Es decir, una regresión lineal que cuando ve valores atípicos prácticamente no se mueve. ¿Okay? Y lo único que hice, matemáticamente y computacionalmente después con PyMC, es cambiar una línea. O sea, cambio eso y ya está. Si yo, en cambio, por ejemplo, tuviera regresión logística, ¿sí le suena? ¿No? Generalmente se usa para clasificar. Si yo ahora, en vez de que mis datos tengan una distribución normal, digo que mis datos son ceros y 1, ¿sí? O 2 clases distintas, puedo seguir aplicando una regresión lineal, que lo único que tengo que hacer es aplicar alguna fórmula que me transforme esa respuesta, este mu, que en una regresión lineal está en los reales, va de menos infinito a infinito, también en los reales, perdón, pero dentro del intervalo 0,1. O sea, lo que estoy haciendo con al transformar con esa expresión logística, es decir, cualquier valor que salga de acá, digamos, cualquier valor que meta acá me devuelve números que están entre 0 y 1. Y otra vez, reemplazo una línea acá y tengo una regresión logística. Lo mismo lo puedo hacer con otra distribución que se llama Poisson, eso sirve para contar cosas. ¿Sí? No sé, cantidad de visitas a un sitio, cantidad de atentados terroristas en Europa, lo que sea. Y es la misma idea, o sea, voy cambiando distribuciones. Al punto que puedo hacer digamos, se ve el patrón, ¿no? Puedo hacer una expresión general donde digo, bueno, tengo la regresión en mi modelo lineal, le aplico alguna función que me convenga y luego elijo alguna distribución que me convenga y tengo alguna regresión que no hace falta ni siquiera que esté descrita en la literatura, puede ser una regresión que me inventé yo, ¿sí? De acuerdo a mi problema. Y otra vez, esto en PyMC es súper fácil de hacer porque implica cambiar líneas. O sea, digo, por ejemplo acá, cambio esta normal por una distribución test de student, por la binomial, por la Poisson, etc. ¿Sí? Y arriba lo mismo hago con los priors. Es decir, cambio una línea de código y tengo un modelo que ajusta cosas distintas. Entonces eso lo que me posibilita es, digamos, me libera, digamos, esto no es que antes no se podía hacer, porque los modelos lineales generalizados es una idea que debe tener 20, 30 años. La diferencia es que yo para obtenerlos necesitaba hacer análisis matemático. ¿Sí? Ahora lo único que tengo que hacer es cambiar una línea de código y otra vez, esta línea me garantiza que se va a resolver y voy a obtener la respuesta correcta. Ok. Todo eso es muy bonito, pero todos me van a decir, son líneas rectas, por más que las transforme y haga cosas logísticas, pero siguen siendo modelos como aburridos, digamos, eso es lo que hace la estadística, cosas aburridas, y ahora queremos hacer cosas que no son aburridas, como Deep Learning.
Pero con estadística bayesiana también se pueden hacer cosas un poco más locas. Hay una cosa que se llama, no importa demasiado, se llama proceso gaussiano, es un nombre muy rimbombante, pero básicamente es un objeto que encontraron los matemáticos que yo lo puedo usar para representar funciones. Y entonces lo agarraron los bayesianos y dijeron, bueno, si esto representa funciones, yo lo puedo usar de a priori de mis funciones. Entonces mi a priori ahora no es sobre el espacio de los parámetros, ¿sí? Como los parámetros de una línea recta, como la pendiente. Ahora estoy diciendo cosas como cuán suave es esta función, ¿sí? ¿Qué tendencia tiene esta función a subir? ¿Es esta función periódica? Digamos, cosas muy generales de la función, pero las puedo de alguna forma codificar en mi a priori. Y lo interesante de este modelo es que lo gaussiano en el proceso gaussiano viene porque cuando uno hace un poco de matemáticas se encuentra que el resultado es una gaussiana multivariada. O sea, es una distribución que es fácil de manipular, que tiene propiedades que se conocen analíticas, etc. Entonces, en principio, puedo, usando estadística bayesiana, hacer ajustes que son no lineales. No hace falta que me restrinja modelos aburridos como regresiones lineales. Bien, y el problema de esto es que si bien están buenos desde el punto de vista teórico los procesos gaussianos, tienen un problema porque aparece una matriz de covarianza y esa matriz de covarianza tiene el tamaño de los datos. Crece con los datos. Es parte del chiste de que los procesos gaussianos sean modelos no paramétricos. ¿Sí? Yo junto más datos y el modelo se ajusta solo su complejidad a que tengo más datos. El problema de eso es que cuando me aparece esa matriz, la tengo que invertir. ¿Ok? Y eso tiene problemas, ¿no? Entonces, la versión naive de procesos gaussianos no escala bien. O sea, no es algo para hacer big data. Puedo hacer small data, medium data, pero no puedo pasar de cosas mucho más allá de eso. Y otro problema es que este es el único libro que hay que habla bien de procesos gaussianos y ya tiene varios años, está hiper desactualizado. El resto de la información en general está en papers, escondida bajo papers, bajo un montón de notación matemática, entonces es difícil para la gente que no está en el tema tratar de entender digamos, las nuevas cosas que está haciendo la gente en procesos gaussianos. Una cosa interesante de los procesos gaussianos, hay un resultado desde una tesis doctoral de finales de los 90 que muestra que una capa de una red neuronal, si tuviera infinitos nodos, es un proceso gaussiano. ¿Okay? Y aparte hay muchas conexiones que están buenas porque una regresión lineal es un caso particular de un proceso gaussiano. Y hay un montón de modelos que en el fondo parecen ser casos particulares de procesos gaussianos. Y eso entusiasmó a gente durante mucho tiempo porque decía, bueno, es como el último modelo y con esto vamos a resolver todo. El problema, claro, en una época cuando Deep Learning todavía no despegaba, había como una pica, ¿no?, entre la gente de procesos gaussianos y Deep Learning. Y claramente ganó, por lo menos por ahora, la gente de Deep Learning, porque encontraron formas súper inteligentes y eficientes de hacer cosas, y la gente de procesos gaussianos todavía está tratando de ver cómo copiar, cómo hacer más o menos lo mismo. Pero digamos, la idea es que hay, digamos, hay evidencia teórica de que hay algo ahí para investigar que podría estar bueno. Otra cuestión que puedo hacer de modelo no paramétrico es, ¿conocen Random Forest? ¿Sí? ¿No? ¿Saben lo que son árboles de decisión? ¿Sí? ¿Eso sí? Bueno, la idea es que yo tengo mi función como tenía antes, mi mu, y en vez de hacer un modelo lineal o ese proceso gaussiano, lo que fuera, lo que voy a hacer es sumar un montón de árboles. ¿Y por qué voy a sumar un montón de árboles? Porque ya hay evidencia de gente hace mucho tiempo que tratar de ajustar un solo árbol no me generaliza muy bien, no me va muy bien, pues tiene que ser un árbol muy complejo, yo qué sé, y apenas cambio los datos, ese árbol le va mal. Pero si sumo muchos árboles donde cada árbol es malo, ¿sí? El resultado global es bueno. Y entonces una versión bayesiana de hacer esto es decir, bueno, tengo que sumar árboles y acá pongo la distribución que quiero, esto podría ser normal, Poisson, otra vez binomial, lo que sea, y tengo un modelo no paramétrico para ajustar datos. En este caso, los priors, en el caso anterior el prior se usaba para poner información de una función, como la periodicidad o la suavidad de la función. En este caso, los priors es más un truco un poco más algorítmico. Están metidos ahí para obligar a que cada árbol explique poco. Entonces, escribo, o sea, pongo priors en cosas como la profundidad del árbol. Entonces, el prior dice que no puedo tener árboles muy profundos. ¿Sí? Los árboles tienen que ser chicos. Y eso se ha visto que me da muy buenas propiedades no solo para tratar de predecir funciones, sino para estimar la importancia de las variables. Es decir, yo tengo un montón de features y quiero saber el peso que tiene cada feature
estos métodos parece que van por buen camino en dar esos pesos de forma más o menos correcta. El problema es que si yo quisiera poner estos BARTs, estos árboles bayesianos dentro de PyMC, me encontraría con problemas porque esa función sample, que les dije recién que resolvía todos los problemas, acá se empieza a ver que no. O sea, no lo va a hacer ineficientemente, tal vez va a estar un día corriendo la computadora y no va a resolver nada. Porque bueno, hay serios problemas que tienen que ver con la estructura de árboles. Moverse en el espacio de los árboles y proponer árboles no es tan sencillo como, no sé, proponer valores de una distribución que sea gaussiana o otro tipo de cosas. Entonces, no es tan cierto que si yo, por ejemplo, quisiera usar árboles bayesianos, tengo un método probabilista, un lenguaje de programación probabilista que me va a resolver todos los problemas. ¿Sí? Me voy a topar rápidamente con que hay modelos que no me los va a resolver. Entonces no voy a tener la libertad de cambiar las líneas como yo quiera y ajustar el modelo a mis datos. Acá les dejo links donde hay, son varias personas, hay de todo, hay libros, hay charlas de gente hablando de esta aproximación más de Machine Learning, pero desde el punto de vista bayesiano. Este en particular es muy interesante porque es la idea de apilar procesos gaussianos de la forma como apilamos capas en redes neuronales. Digamos, parece que está teniendo buenos resultados porque en principio hay más interpretabilidad en las capas y los modelos tienden a ser más chicos. Esto es un work in progress, porque la idea es, no sé si conocen, hay un paper del 2000-2001 que hablaba de las dos culturas, y hablaba de una cultura estadística y una cultura del machine learning, y explica por qué, yo qué sé, es el creador de los random forests, y ahí dice por qué la gente de estadística debería hacer más machine learning. Y esto no está claro todavía qué es, pero me imagino un espacio donde tengo hacia arriba el eje de la estadística. El eje de la estadística quizás tengo acá modelos que son más lineales, pocos parámetros, quiero que sean transparentes, quiero interpretar, y de alguna forma en el otro lado tengo modelos donde tengo un montón de datos, donde son no lineales, donde lo que me importa es predecir, no interpretar, etc. Y la pregunta es si, digamos, hay mucha gente que ya ha planteado que hay una falsa dicotomía, digamos, entre estadística y machine learning, sobre todo cuando uno la ve desde esta aproximación que les estoy contando yo, probabilista, empieza a parecer que es más o menos lo mismo. Entonces la regresión lineal que uno aprende, digamos, en un curso de estadística estándar, tiene una formulación probabilística que es, digamos, es la antesala de hacer una red neuronal. Una red neuronal es una versión inteligente de cómo apilar un montón de regresiones logísticas o algo por el estilo. ¿Okay? Entonces, no es tan cierto que estos ejes no deberían ser ortogonales, pero culturalmente, por las herramientas que usamos, etcétera, daría la impresión de que es así. Entonces la pregunta es si puede existir este plano de programación probabilística que me permita moverme libremente entre estas ideas más estadísticas y más de machine learning. Entonces si mis datos dicen, bueno, basta con una regresión lineal, uso alguna herramienta como PyMC para hacer una regresión lineal y cuando se empieza a complicar le tiro encima un proceso gaussiano o incluso hago un híbrido. Hay una parte del modelo que la ajusto con BARTs, con ¿cómo se llaman? Los árboles bayesianos estos, y hay otra parte del modelo que me interesa interpretar que le pongo una regresión lineal. Entonces digamos, ¿qué es eso? ¿Estadística o machine learning? Bueno, no está del todo claro y me parece que no están las herramientas todavía para que esto sea cierto. ¿Okay? Pero me parece que es un buen punto, por lo menos en lo personal, hacia dónde moverse. Y esto tiene que ver con eso, ya, por ejemplo, herramientas como PyMC o como PyStan, herramientas que hacen esto que les cuento de programación probabilística, para mí ya tienen el nivel de madurez necesario como para reemplazar completamente la forma en que se enseña estadística. O sea, para mí hay que tirar a la basura todo lo que es los cursos estándar de estadística y hay que enseñar esto. Por varias razones, me parece que es más intuitivo, es más fácil de agarrar, es más fácil que rápido uno pase de no entender nada a aplicar un modelo. Y aparte porque de alguna forma, como la estadística bayesiana es computacional, la estadística bayesiana moderna es computacional, es más permeable a ideas de machine learning, es más permeable a ideas de data science, que todavía, si uno ve los cursos que se dan de estadística, no lo son. Incluso gente que se licencia, digamos, de estadístico. Bueno, y lo otro más o menos lo que les había dicho antes, la idea de combinar
nociones y conceptos y prácticas de estas dos culturas y tratar de alguna forma, no sé si homogeneizarlas, pero al menos crear un puente entre las dos culturas que permita la comunicación y que permita la creación de modelos que todavía no hemos pensado. Y yo digo que para poder hacer eso necesitamos un montón más de fancy stuff. ¿Okay? No basta con eso que les dije antes, bueno, tengo un generador de números aleatorio y calculo la probabilidad, evalúo una función de probabilidad. Hay que hacer muchas más cosas y mucho de eso tiene que ver con mejores métodos para estimar las distribuciones de probabilidad. PyMC, este es el lenguaje de programación probabilística en el que yo contribuyo código y el que les mostré un poco. Como les vieron, tiene una sintaxis muy simple de usar, es bastante intuitiva, por lo menos para la gente un poco familiarizada con estos métodos. Y después tiene varios métodos de inferencia, o sea, ese sample en realidad llama a varias cosas dependiendo del problema, trata de ser inteligente y elegir esto. Como no hay uno de estos métodos que solucione todos los problemas, bueno, elegir de estos de acuerdo al problema y tratar de esa forma de ir haciendo esto, digo, que sea un motor universal de inferencia. La versión actual usa Theano. Theano es la abuela de TensorFlow y de PyTorch. Se descontinuó. Entonces, la próxima versión de PyMC, lo más probable es que esté escrita sobre TensorFlow Probability. Y estamos teniendo algunas conversaciones con Google porque ellos tienen cierto interés en que sea así. Y eso también habla, ¿no?, de esta idea de ir uniendo las dos ramas, porque básicamente TensorFlow es una herramienta creada como Theano, herramientas creadas para hacer Deep Learning, y nosotros acá lo usamos para algo ligeramente distinto. Esta es otra herramienta que está asociada a PyMC y es básicamente una librería que, si bien acá no entramos mucho en detalle, porque me centré en el modelo y en hacer inferencia, en el punto que cuando obtengo los resultados, ¿cómo los interpreto? Cómo comparo modelos, cómo sé que un modelo es bueno, ese tipo de cosas, cómo genero figuras para mostrárselas a terceros. Bueno, todas esas cosas las trata de hacer Arvis y es de alguna forma un proyecto hermano de PyMC, de hecho es surgido de ahí. Pero es más general porque soporta otros lenguajes de programación como PyStamp, Pyro, TensorFlow Probability, etc. Y la idea es tener una librería unificada para todas esas cosas que están listadas ahí en Python y no estar duplicando código. Algo que va en la dirección esto que les contaba es que estamos ahora participando del Google Summer of Code. Supongo que entre ustedes debe ser conocido. Entre la gente con la que normalmente converso no es conocido, así que siempre les digo, traten de aplicar, porque está bueno el proyecto. Y yo estoy dirigiendo a dos estudiantes, uno en tratar de implementar estos BARTs, y tenemos algunas ideas de cómo generalizarlos. O sea, no solo queremos implementar los BARTs que ya alguien desarrolló, sino queremos explorar la posibilidad de generalizarlos y hacerlos algo que encaje mejor dentro de PyMC. Eso lo mismo es como extra, digamos, con implementarlos, las cosas como están, como se saben hasta ahora en PyMC, estamos contentos y se puede generalizar mejor. Y bueno, también con un estudiante en Arvis que tiene que ver con, no importa, esto tiene que ver con cómo comparo modelos, cuando tengo más de un modelo, cómo elijo uno, y esto tiene que ver con que estas herramientas que son numéricas, cómo evaluar si el resultado numérico que me aproxima esa línea sample es correcto o no. Si alguien quiere leer del tema, les recomiendo particularmente este libro, Statistical Rethinking. Es un libro de estadística, ¿sí? O sea, van a ver los métodos estándar que se ven en estadística, pero desde el punto de vista bayesiano. Y es un libro que está muy bueno porque es súper entretenido leerlo. O sea, la forma en que escribe el tipo es súper entretenido. Incluso o sea, no solo porque es un libro de estadística. Podría haber escrito un libro de literatura con la mitad del libro, más o menos. Y esto está originalmente escrito en R, pero nosotros lo hemos portado a PyMC, o sea que si quieren usar código en Python lo pueden usar sin problema. Este es un libro que tengo yo les recomiendo que no lo compren, sino que vayan a este link que está acá, y hay una versión en español que todavía no está al mismo nivel que el libro, pero la idea es que lo esté. Entonces que todo el contenido y probablemente más cosas estén en ese repositorio. Después este libro que también tiene una aproximación bastante hacker, como dice el título, es como poca teoría y vamos a los bifes. Y este libro que es nuevo lo estoy empezando a leer porque todavía en realidad no sale publicado, sale en agosto creo, o el mes que viene.
que no hay nada de código, nada, pero es bastante intuitivo y son ejemplos súper sencillos, aplicables, digamos, en la vida cotidiana de estadística bayesiana. Más que nada para generar intuición que para resolver problemas, pero me parece que está bueno el libro ese. Eso es todo, muchas gracias. No sé si tenemos tiempo. No. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Quedaron mareados? Sí. Quería saber si habías implementado esto en algún proyecto, si querías contar, es algo de tu campo de Yo hago simulaciones de moléculas, de macromoléculas. Entonces tengo algunos modelos en donde uso datos experimentales, datos que recolectan experimentalistas para tratar de inferir la estructura de moléculas. Y ahí es un problema grave porque se sabe, digamos, que los datos que se recolectan en general son demasiado pocos para resolver problemas, es un problema mal planteado, y es un lugar donde hay mucha información previa. Entonces yo sé a priori cosas de cómo, ya, si bien yo no sé la estructura que va a tener la molécula, sé que, no sé, que puede ser así, pero no así, ¿está bien? O sea, hay un montón de información recolectada de experimentos durante años. Y eso es una de las cosas que he estado haciendo que son más interesantes. Y después sí, lo he aplicado en otras cuestiones más chiquitas, más problemas que suenan más estadísticos, ¿no? Simplemente cosas como, también hacíamos unos cálculos cuánticos para realizar unos experimentos, como eso tenía un montón de incertidumbre, digamos, no queríamos meter la pata, entonces aplicamos cuestiones bayesianas, tratando de meter toda la incertidumbre que teníamos del problema para que la respuesta que diéramos no fuera de alguna forma con demasiada confianza.